Y hace poco fui a Argentina a estar con ellos. Miren, me quedé impresionado. Tenían células de discipulado por todo Neuquén. Grupos por todos lados. Estaban viviendo la misma experiencia que yo comencé a vivir en el año 1974 en Honduras. Lo mismo. Incluso hasta apareció un empresario donando un terreno a ellos para poner un centro de rehabilitación porque hay muchos drogadictos. Estuve 14 días con ellos. Después fuimos a Buenos Aires. Un empresario, el presidente de un sindicato grandísimo en Argentina, amigo de Milei, del presidente, se convirtió con él, con el pastor, que es pintor también de cuadros, le dio los cuadros y todo, le hace cuadros a los presidentes. Y el presidente del sindicato convertido citó a todo el gremio sindical para que le predicara. Wow, qué bien. Y fue algo tremendo. Y me dio una ofrenda. Ustedes no se asusten por la cantidad, porque estamos hablando de peso argentino. Me dio 2 millones de pesos. Ustedes pensarán que era mucho dinero. No. El cambio estaba a 3.000 por uno. 3.000 pesos por $1. Eran como 1.000 y pico de dólares. 2.000, cerca de $2.000, porque en Argentina tú con $1.000 te haces millonario. Aunque todo es carísimo. Y entonces le dije, no me den la ofrenda, impriman el libro en Argentina. Y cuando llegué aquí, decidí también imprimirlo aquí y rescatar este libro. Es el principio. Y de eso les voy a predicar, pero no de todo. Voy a hablar de la salud de la iglesia. Y quiero empezar con un texto muy importante en 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. 3 palabras clave: cuerpo, miembro y particular. Cuerpo, miembro y particular. Las enseñanzas bíblicas se basan en comparación. Usa términos comparativos de cosas espirituales a través de cosas reales. Por ejemplo, Jesús enseñó usando parábola. ¿Cómo eran las parábolas? Usaba una cosa natural para enseñar una cosa celestial. Mirar las aves del cielo. Un sembrador te habló de sembrar. El trigo y la cizaña. Todos esos términos que usaba Jesús eran términos naturales de enseñanza espiritual. Y Pablo usó la analogía. O sea, términos científicos concretos y físicos para ilustrar el funcionamiento de una iglesia. Y él puso las bases para distinguir cuando una iglesia es sana o una iglesia se enferma. Todo esto se encuentra, y no lo vamos a leer todo, en 1 Corintios 12, del 12 al 27, pero no tengo tiempo de leerlo porque el tiempo se va volando. No, deja. El tiempo se va volando. Pero sí voy a hacer hincapié en el versículo 27 del capítulo 12, que es el que leí. Vosotros pues sois el miembro de Cristo y miembro cada uno en particular. Sois el cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? Bueno, está hablando de un cuerpo físico, de una estructura que tiene un orden. Este es un cuerpo. Tiene una cabeza donde está todo el control del cuerpo y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros están relacionados. La Biblia usa 2 analogías o 2 comparaciones para ilustrar la salud de la iglesia. La primera analogía de Pablo es el término
cuerpo, miembros, que establece una relación de unidad en partícula. Muy esencial, porque ¿cuál es lo contrario de particular? General. Todo en particular. Particular es individualidad. General es colectividad. ¿Estamos claros? ¿Qué es la iglesia? Una unidad de miembros unos con otros en particular. Quiere decir que para poder ser una iglesia sana, tenemos que tener un principio bíblico basado en un cuerpo organizado de forma estructural y en particular, que lo relata 1 Corintios 12, de 12 a 37. Dios puso los miembros cada uno en su lugar, uno sujeto al otro, y la cabeza de todo es Cristo. Pero no voy a entrar por ese concepto de hablar de la sanidad o de la salud de la iglesia. Voy a usar el término de Juan 3:3. Juan 3:3. Lo tienen que conocer. Os es necesario nacer de nuevo. Nacer. Todo lo que nace no existía. Nacer es crear o engendrar algo que no era. Le está hablando a Nicodemos, un experto en las escrituras del Antiguo Testamento. O sea, Nicodemo era un principal, un conocedor de las escrituras. Y le viene a preguntar a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda perdido. ¿Cómo puedo nacer si ya soy viejo? ¿De qué nacimiento le habla si ya había nacido? Está hablando de dos nacimientos. El físico, que era el que tenía Nicodemo en ese momento, pero está hablando de otro nacimiento, que es espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Está hablando de un nacimiento espiritual. Entonces viene la segunda analogía. La estructura de la iglesia como una familia basada en un principio de paternidad. Paternidad. Y aquí viene la confrontación de Juan Carlos Ortiz que me hizo. Tú predicas, se convierten y te vas. ¿Y quién los cría? Entonces, fundamos una iglesia que se llama orfanatorio. Todos los que pare los lleva a un orfanatorio llamado iglesia. Y entonces hay un pastor director que le tiene que dar de beber leche a todo, porque nadie da leche, porque nadie pare. Y por ahí se desprende una enseñanza tremenda. Pero vamos a empezar a hablar de cómo se forma una vida que nace de nuevo. Y para poder entender lo espiritual, hay que entender lo natural. Porque la vida espiritual, en la forma funcional de iglesia, es idéntica a la vida física de un padre que tiene hijos o una madre que tiene hijos. Veamos. Primer principio. Todo el que nace espiritualmente necesita ser alimentado con la palabra. ¿Cómo se llama el primer alimento que se le da a un nuevo convertido? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2:2. A ver, uno que me lo lea. Uno que me lo lea fuerte, no importa donde sea. Si desayunó, tiene fuerza. Así, mire, yo tengo fuerza, ¿verdad? Amén. Desayuné. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Habla de una leche espiritual. Hay dos tipos de leche, la natural y la espiritual.
Cuando una persona se convierte, hay que darle una leche espiritual. Este texto tiene mucha profundidad. De él podía predicar toda la mañana, pero no puedo hacerlo. Solamente voy a hablar de dos elementos, espiritual y adulteral. Espiritual, leche espiritual. O sea, una enseñanza espiritual, no adulterada. Está hablando de formar un discípulo, que alguien lo tome y le dé una comida de acuerdo a su necesidad. Porque la leche espiritual se parece a la leche natural. Y voy a entrar ahora en el detalle. Cuando una madre pare, lo primero que le va a dar es el pecho. Es la mejor leche que hay. La leche materna. Pero si no puede tener leche o no puede darle el pecho, entonces tiene que darle una leche sintética comprada en la farmacia. Está Ceteco, Infamil, hay muchos tipos de leche. Pero al niño que se le da una leche, si yo tengo un hijo o mi esposa tiene un hijo y le da una leche, esa leche tiene que ser materna. Y si es de farmacia, determinada de acuerdo a su necesidad. Y de acuerdo a una fórmula. Claro, la de pecho no hay problema ninguna. Es la perfecta de Dios. La leche natural. Pero ¿qué pasaría? Fíjense bien, razonemos para que vean la importancia de formar una vida con una leche espiritual. ¿Y qué formar una vida con una leche espiritual? Que el que lo gane le enseñe los primeros rudimentos de Cristo. Le dé la enseñanza él, el que lo ganó. El que lo parió, le tiene que dar la leche. Y la leche tiene que ser correcta a su necesidad. No a mi capricho ni al programa, sino a su necesidad. La necesidad puede ser diferente. Si fue drogadicto, si es intelectual, si es escéptico, si fue prostituto, prostituta, si es alcohólico, si es jugador, si es adúltero. Hay que darle la enseñanza de acuerdo a su necesidad. La leche es de acuerdo a la necesidad de la persona. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué ocurriría si a mi hijo le damos leche de pecho y después se lo dejo a la vecina y le da leche Ceteco? ¿Qué le va a dar? Diarrea. ¿Por qué hay tantos cristianos con diarrea espiritual? ¿Qué es una diarrea espiritual? Hablan 20,000 cosas que no saben ni entienden. Darle al convertido una enseñanza no de acuerdo a un plan teológico, sino a una necesidad personal. Porque el discipulado, el parir, es formar la vida en la salud y en el carácter, dándole los elementos necesarios para que sea sano en la fe. Ahora vamos a ver los conceptos bíblicos de que la iglesia tiene que practicar un discipulado y que una persona tiene que parir y ganarse gente para criarlos y formarlos. Veamos todos los principios de la paternidad espiritual, del cual abordo en este libro. Primero, Pablo habla de que hay niños en Cristo. ¿Lo han leído? ¿Qué es un niño? Uno que se pelea, que contiende, que le gusta la algarabía, que tiene mucho lío. Miren, 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No le puedo hablar como espirituales, sino como carnales. ¿Y por qué? Porque hay entre ellos contiendas, celos y disensiones. Son cristianos, pero están siempre con contienda, con lío, con pleito, con enemistad. Y son cristianos. No están perdidos, son salvos. Pero no han entrado a la etapa de la madurez.
pasaron de bebé a niños. La Biblia habla de que en la formación de discípulo sigue un proceso biológico idéntico al físico natural. O sea, conforme una pareja se casa para tener hijos, tú te casas con Cristo para tener hijos. Tú pones el esperma de la palabra en el óvulo de la fe y el Espíritu hace la obra de conversión. Y cuando se convierte, ¿qué es? Supuestamente el que lo evangelizó y le dio la palabra se convirtió en el responsable de ese niño que nació, porque tiene que nacer de nuevo. Y cuando alguien nace de nuevo, ¿qué necesita? Un padre, una madre, un hogar, una familia. ¿Qué es eso de engendrar? En palabras naturales, engendrar es cuando una mujer se embaraza. Porque un hombre le inyecta un esperma al óvulo y se forma un hijo en su vientre. Eso es engendrar. Después que lo engendra, lo pare. Parir es nacer de nuevo. Es nacer de la carne. También hay nacer del espíritu. Fíjense, Filipenses capítulo 1, versículo 10. Este texto quiero que lo analicemos bien profundo dentro del contexto del libro. Y voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Filemón? Levanten la mano. El libro completo, ¿lo han leído? El que no lo ha leído está perdido. Histórico del libro para poder entender el libro. Si no entienden el marco histórico, no entienden el libro. Filemón era un hombre rico que Pablo lo había ganado para el Señor. Pablo lo discipuló, Pablo lo formó y era hijo espiritual de Pablo. Filemón tenía criados y tenía un criado que le robó y se le escapó. Y cayó preso en la misma Bartolina que estaba preso el apóstol Pablo. Cuando Pablo se encontró a Onésimo en su celda y supo que había sido esclavo de Filemón y que le había robado, el apóstol Pablo le predicó, le habló del Señor. Y ahí viene el versículo 1:10. Pero antes de llegar ahí, ya cuando le daban la carta de libertad a Onésimo, porque era un delito menor el robo, entonces se iba a ir de la cárcel. Pablo le dice, espérate, voy a mandarle una carta a Filemón, porque también es hijo mío. Y ahora tú también eres hijo mío. Y entonces le escribe la carta. Y ahí viene el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo. Hijo. ¿Por qué le llamó hijo? Porque espiritualmente lo ganó para Cristo en la cárcel. Hijo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Y después, a quien engendré, a quien parí, a quien di a luz, estando preso. Fíjate bien. Y no tengo el versículo que sigue, pero un poquito más adelante, cuando Onésimo llega a la casa de Filemón y le da la carta, miren lo que decía la carta. Ahí te mando a Onésimo. Recíbelo como un hermano. Y si algo te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Qué está hablando ahí? Una relación profunda de relación.
una deuda de Filemón con Pablo porque Pablo lo formó, lo cuidó, lo crió, lo amamantó. Habla de una paternidad espiritual. Entonces, hay otro texto que habla de esto mismo, que lo vamos a analizar, que es en Gálatas 4:19, que habla del parto. Se habla de parto. Y vamos a hablar qué es un parto espiritual. En este libro se analiza todo eso y hablamos de las enfermedades espirituales también. ¿Qué es un parto espiritual? ¿Qué es un dolor de parto? Gálatas 4:19. Hijitos míos, noten el término hijitos, habla con paternidad. Por quien vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí hay mucha profundidad. ¿Qué es el dolor de parto? Es cuando tú te encuentras una persona que necesita de Dios y siente la carga por ayudarlo, llevarlo a nacer, formarlo y darle los elementos para que alcance madurez. Dolores de parto es el dolor de estar trabajando con una persona que tú quieres que sea como el Señor quiere que sea, a la imagen de Cristo. Formarlo como Dios te formó a ti. Y para que vean que esto no es algo, no es una idea loca, aislada del parto espiritual, cargarte con una persona hasta parirlo, hasta ganártelo, hasta formarlo, hasta hacerlo. En 1 Corintios 4:15 Pablo repite lo mismo, pero esta vez con un reclamo mucho más fuerte. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, ahí voy a parar. Ayos es nodriza. El término ayos es cuidadora o nodrizas. Aunque tengáis 10,000 nodrizas o 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré, yo os parí, yo los gané en el Evangelio. ¿Ven ustedes la paternidad? ¿Está clara, sí o no? ¿Qué principio vuelve a la paternidad? Hay una palabra que se repite mucho en todas las epístolas. En todas las epístolas aparece hijo. Primera de Timoteo 1:2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y después en Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en buena milicia. ¿Saben ustedes las epístolas paulinas dirigidas a Timoteo, a Filemón, a Tito? Esas que están dirigidas a personas que envuelven la paternidad espiritual hacia hijos que alcanzaron madurez. O sea, todo nacimiento envuelve un crecimiento y todo crecimiento envuelve un proceso. Bebé, niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Hay
una etapa de la vida física que se llama la etapa de la inocencia. Uno es muy inocente y es donde se forma el carácter, que son los primeros 3 a 4 años. Es cuando uno se convierte y hay que formar el carácter en Cristo. Ahí no hay que darle teología, ahí hay que corregir sus defectos, aplicar disciplina. Miren, ¿sabe que además de Juan Carlos Ortiz, que me enseñó el discipulado, ¿sabe dónde aprendí yo la otra parte del discipulado? En la escuela de la FUSEP que estaba en La Venta. Voy a contar una anécdota. Yo tenía un muchacho en el proyecto llamado Alan, que era un líder de rehabilitación, un muchacho tremendo, un corazón tremendo. Él se convirtió en el proyecto, se bautizó en el proyecto, se casó en el proyecto y se murió en el proyecto. Por eso el comedor se llama Alan. Y una vez le entraron a golpe. Y yo me enojé y fui a hablar con el director de la policía, Gustavo Álvarez Martínez. Y lo denuncié, porque yo tenía un programa de radio en HRN llamado Conflictos Humanos. Y Álvarez me dijo que sí, que tenía razón, que los policías eran unos papos, pero que yo podía ayudarle para que fueran mejor, que si quería ir a antecedentes penales de los muchachos que están en el proyecto Victoria. Esto fue en el año 1979 al 80. Y yo acepté y me fui a La Venta. Y le daba clase a 300 FUSEP, que era la policía antigua, Fuerza de Seguridad Pública. Y un día que fui a la clase, porque le enseñaba alcoholismo, drogadicción, cómo tratar al adicto, etcétera, etcétera, un teniente cogió a un pobre muchacho que tenía los cordones desabrochados y lo trató como perro. Lo puso a hacer culuca, pechada. Y cuando yo quise intervenir, teniente, usted cállese y vaya a dar la charla. Me fui. Me quedé tan molesto con la actitud del teniente que fui a ver al coronel Arias. Coronel, vengo a hablar con usted. Sí. Ajá, reverendo Fumero, ¿qué quiere? Mire, el teniente trató a un muchacho como perro, lo humilló, lo puso a hacer pechada, le dijo de todo. Ajá. Y yo creo que no se debe tratar hacia la gente. ¿Sabe qué? Ese día, ese hombre me dio la enseñanza para hacer varios libros. Uno se llama Ecología. Cogió, sacó una Biblia de atrás. Lea. Filipe, me puso Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quiere usted que tratemos a estos niños como la mamá y el papá, suavecito, y lo mandemos a una manifestación, le demos un rifle, una pistola, y cuando le digan cerdo, hijo de tanta, empieza a matar gente? ¿Sabe cuál es la tarea nuestra? Hacer que dobleguen su yo a la obediencia para que no cometan errores cuando vayan a una manifestación. Wow, excelente. Me dejó mudo. Los tenemos que tratar en su yo para domarlo y sojuzgarlo, a fin de que se sometan a la autoridad, a la constitución y a la disciplina. Pero si usted quiere que lo tratemos como mamá y papá, piense cuáles serán las consecuencias. Me dejó mudo. ¿Sabe qué ocurrió? Que cuando llegué al discipulado de brigada, empecé a aplicar la doctrina militar. Todo el que llegaba tarde lo ponía a hacer pechada. Pregúntenle a los viejos. Y los castigaba. Y les ponía disciplina fuerte. Y a veces les mandaba a hacer cosas que parecían absurdas para probar su obediencia a la palabra. ¿Quieren aprender la técnica? Bueno, yo no tengo tiempo de explicar, pero si ustedes quieren aprender la técnica del discipulado, léanse estos 3 capítulos en sus casas, no aquí. 9, 10 y 11 de Lucas. En el 9 los manda sin nada. En el 10 le deja llevar algo. Y después
le manda llevarlo todo, vender la capa y comprarse una espada. Órdenes y contraórdenes. Hablaba de la paz y el amor y el perdón. Y si por la media izquierda, por la otra. ¿Y por qué le mandó a comprar espada? Estaba formándole el carácter. Y después en el 11 de Lucas te encuentra algo muy raro. Jesús no le enseñó a orar a sus discípulos. Los mandó a predicar sin enseñarle a orar. Pero él se iba a orar. ¿Y sabe cómo le enseñó a orar? Con el ejemplo. Cuando bajó, maestro, enséñanos a orar como Juan enseñaba a sus discípulos. Y los había mandado a predicar antes. Formar el carácter. Formar el carácter. Y por último, si una persona nace de nuevo y yo lo formo y lo crío, le tengo que dar la leche. O sea, resolver sus necesidades espirituales de acuerdo a su condición humana en el momento en que viene a Cristo. Segundo, después le doy viandas, comida suave, papilla. Le empiezo a dar un poquito de la palabra, el señorío de Cristo, la negación. Tercero, ya cuando le salieron los dientes y ya tienen poco de capacidad para entender, entonces les doy el alimento sólido. Y cuando ya puede comer alimento sólido, es porque ya creció, ya se puede ir a ser discípulo y ya no tengo que estarlo buscando y enseñando todo el tiempo, porque alcanzó madurez. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Dice el escritor de Hebreo, no sabemos si fue Pablo u otro, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento, que es dos cosas: sabiduría y discernimiento. Nos dan el conocimiento. Cuando los sentidos saben discernir porque aprendieron a juzgar, entonces esa persona es madura. Y ahora viene el secreto. El apóstol Pablo formó a sus discípulos. Bueno, la vez la dinámica paulina. Pablo tomaba un discípulo y lo tenía con él 24 horas, 5 días, todo el tiempo que andaba. Lo entrenaba, lo formaba, lo corregía, y cuando ya lo tenía pulido, llegaba a Esmirna y lo dejaba y se llevaba a otro con él. Seguía para arriba, en el camino iba entrenando al que tomó en Esmirna y lo dejaba en Éfeso. Y en Éfeso tomaba otro y seguía. Y cuando venía de vuelta, los venía colocando a cada uno en su lugar. Por eso dice la Biblia que y los iba confirmando en la fe. Después, como ya eran maduros, adultos en la fe, ellos se quedaban al frente de la iglesia, de la obra. Y cuando tenían problemas, no había celular, no había correo, no había teléfono, pero sí se escribían cartas en papiro y mandaban cartas en papiro a Pablo, y Pablo las leía. Y aquí venía la carta de Timoteo: tengo problemas con algunos discípulos, se me ponen un poco rebeldes, empieza a contar, y viene Pablo y le escribe: hijo mío, lo que viste, oíste y aprendiste de mí ante muchos testigos, esto haced. Y le empieza a dar instrucciones en cada epístola de cómo tenían que actuar en el lugar en que estaban.
Todos estos principios son los elementos que hacen una iglesia sana. ¿A quién está sujeto? Y vamos a terminar con la última parte, ¿verdad? Habla de coyunturas y ligamentos. ¿Qué son las coyunturas y los ligamentos? Vamos a buscar Colosenses 2:19. Y ahí termino ya, porque si digo, no puedo seguir porque me están esperando en la finca una visita de una iglesia. No, que espere, no, que se van. Dice, Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, o sea que es Cristo, ¿no? En virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece en el crecimiento que da Dios. Y concluyo con una pequeña ilustración que pongo en este libro, que es el principio original de la brigada. Lo voy a enseñar, no se puede proyectar, pero sí se puede ver. A ver, aquí ven, yo tomé 3 discípulos y me dedico a ellos 1 año. Los formo 1 año, los llevo a la casa, como con ellos, salgo con ellos. Le enseño la palabra a través del conocimiento de las escrituras, pero a través de la vivencia. Después del año, le autorizo que hagan discípulos. Y entonces cada uno de los discípulos hace discípulos. Los 3, uno toma 2, y otro toma 3. Entonces ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora son 10 al segundo año. Estos van a este y este va a este. Cuando este tiene problema va a este. Después estos crecen. Pasan a la 3ª generación. Hacen discípulos. Y automáticamente el que empezó se convirtió en líder. Se convirtió en anciano. Se convirtió en abuelo. En bisabuelo. Este es un proceso de crecimiento natural. ¿Cómo se forma una familia? Yo me caso, tengo un hijo. Mi hijo tiene hijo. Yo me convierto en abuelo. Si mi nieto tiene otro hijo, me convierto en bisabuelo. Nadie me dio el título de abuelo ni de padre. Esos títulos no se compran ni se sacan en la universidad, sino en la multiplicación. Amén. Ese es el secreto de una iglesia sana. Por eso la iglesia anda torcida. Esta visión original que empezó en brigada, y así fuimos los primeros 12 años, mi esposa lo sabe muy bien, así éramos. Iban a la casa, mi esposa tenía discipulado, yo tenía discipulado. Ese espíritu de cobertura, de unidad, de acoyuntamiento, de dependencia, se ha perdido. ¿Y ahora qué somos? Ahora ya no somos miembros con minúscula. Ahora somos miembros con mayúscula. ¿Y qué diferencia hay entre miembro con minúscula y miembro con mayúscula? El miembro con minúscula es una parte del cuerpo sujeta a otra parte. Miembro. Y miembro con mayúscula es que pertenece a un club, a una organización, cumple requisitos, le dan un carnet y va cuando le da la gana. Qué tremendo es el principio de la paternidad espiritual. Qué tremendo es formar vidas usando el método paulino que lo enseñó Jesucristo y lo practicó Jesucristo. Todos ustedes están llamados a ser discípulos. Y no hacerlos para traérselos aquí a Carlos.
Mire, pastor, me lo gané. Yo me acuerdo cuando empezamos la onda del discipulado. Tenía un discípulo llamado Boris Aparicio, que es pastor en Choluteca. Y cuando se convirtió, se fue a predicar a los buses. Y un día se convirtieron 2 en un bus y me lo llevó a la casa. Mario, tío, aquí te traigo estos 2. Me los gané en el bus. Espérate, Boris. Si tú los pariste, tú los crías. Es tu problema. Así dice. Y después enseñé eso. Y yo me acuerdo una vez que en la iglesia fue en 1975, porque en el 76 empezamos evangelismo profundo. Evangelismo profundo. En el 75 puso una consigna. El tema era: todo discípulo que tenga más de 6 meses, 1 año de convertido, y no haga discípulo, lo voy a declarar estéril y necesita tratamiento médico del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, yo soy estéril. ¿Cuánto tiempo tienes convertido? 1 año. ¿A cuánto te ha ganado? Ninguno. Eres estéril. Necesitas tratamiento médico, pero médico del Espíritu, porque Dios nos llamó a ir y hacer. Y no me lo dijo a mí, ni se lo dijo a Carlos, lo dijo a todos los discípulos. Y la palabra ir es salir. Hacer es dar forma. Y discípulo es la esencia de la forma. Aprenderemos este principio. ¿Verdad que se ha olvidado, se ha perdido, se desconoce? Y está en la Biblia. Y es el secreto que forma una gran familia llamada la Iglesia del Señor. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Enséñanos a entender que si tenemos más de 1 año de convertido y hemos crecido en el conocimiento y estamos discipulados y sujetos, es tiempo de que comencemos a hacer lo que tú ordenaste. No es la misión del pastor parir, no. El pastor no pare, las ovejas son las que paren. El pastor los lleva al pasto, las ovejas crecen y se multiplican. Ayúdanos, Señor, a que el próximo año comencemos a ser discípulos. Que nadie quede suelto, que todos estemos sujetos. Como el cuerpo tiene los miembros sujetos unos a otros, que se ayudan mutuamente, según el crecimiento que da Dios. Así también nos sujetemos unos a otros y crezcamos en el conocimiento que da el Señor. Ayúdanos, Padre, a entender este misterio, esta analogía entre el cuerpo y la familia en la formación de una iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pueden comprar el libro. Miren, alguien dijo que es para ayudar al Proyecto Victoria. Miren, el precio en que lo doy apenas cubre el costo de la producción del libro. Un libro en el mercado vale hasta 200 lempiras. Este libro se lo doy a 60 lempiras, porque no me interesa que haga ganancia. Me interesa que todo el que quiera adquiera uno a la salida. Y también le recomiendo una entrevista con Satanás.